Hoy en el programa La Noche invitamos a nuestros televidentes a que participen del tema del día de hoy. Queremos que respondan la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué opinan de que representantes de las FARC participen en política sin antes haber respondido ante la justicia por los crímenes que cometieron durante más de medio siglo en Colombia? Ustedes pueden responder a las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. También pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Timochenko. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. En el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar en la ciudad de Bogotá, en Colombia, a Rodrigo Rivera, Alto Comisionado para la Paz. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Un saludo muy cordial a usted y a todos los televidentes. Señor comisionado, la primera pregunta que queremos hacerle es ¿qué condiciones en este momento quedaron estipuladas o qué obligaciones tienen que cumplir aquellos integrantes de las FARC que quieran participar en política en el proceso electoral del próximo año? Bueno, los que quieran participar en política lo pueden hacer. En el acuerdo de paz se establece que no hay inhabilidades para hacerlo, pero tienen que estar sujetos a unas condiciones. Ellos tienen que comparecer al sistema de justicia especial de paz. Allí tienen que entregar toda la verdad de los hechos graves, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra en los que estuvieron comprometidos. Tienen que contribuir a la reparación de las víctimas y tienen que estar sujetos a cumplir las decisiones que en materia sancionatoria establezcan los jueces de la Justicia Especial de Paz. El cumplimiento de estas obligaciones va a ser verificado y certificado por la Justicia Especial de Paz, y en la medida en que las cumplan, ellos van a poder acceder al resto de los beneficios del acuerdo de paz, entre ellos la participación política. Señor comisionado, evidentemente en este momento la Jurisdicción Especial para la Paz aún no está conformada. ¿Cómo entender que integrantes de las FARC puedan participar en política sin que este sistema de justicia no esté estructurado? Era apenas natural que el Estado no iba a poder en pocos meses estructurar, inclusive conformar un sistema de justicia tan complejo. Por eso tenemos afán y estamos ejerciendo liderazgo y persuasión ante el Congreso para que cuanto antes apruebe la ley estatutaria que permita poner en marcha el sistema de justicia especial de paz. Mañana se debe posesionar el secretario ejecutivo de la JEP, pasado mañana se debe posesionar la presidenta del nuevo Tribunal de Paz. El gobierno está dando los pasos necesarios para poner a andar este sistema. Mientras tanto, todos y cada uno de los integrantes del colectivo de las FARC han suscrito actas individuales en donde se someten no solamente a la Constitución y la ley, sino a comparecer ante la JEP. Eso significa que jurídicamente ya ellos están vinculados con la Justicia Especial de Paz. Ahora, en el momento en que haya alguna decisión del sistema de la JEP que sea incompatible en su cumplimiento con el ejercicio de cualquier derecho político, pues priman las obligaciones ante la JEP. Por ejemplo, si se les imponen sanciones que impliquen una especie de restricción de la libertad o que tengan que hacer algunas obras en algún sitio específico de lunes a sábado y que eso impida ejercer algún derecho político, pues priman obviamente las obligaciones frente a la JEP. Es una especie no de inhabilidad, sí, sino de incompatibilidad de hecho. ¿Podría ampliarnos un poco más este punto, señor comisionado? ¿Priman las incompatibilidades por encima del derecho de participación política que ya tienen las FARC? Eso quiere decir, por ejemplo, que uno de estos 10 congresistas que ya fueron elegidos por las FARC, si uno de ellos recibe una sanción por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz y esta sanción tiene que cumplirla en un sitio diferente a la ciudad de Bogotá, que es donde está el Congreso de la República, ¿eso querría decir que este congresista de las FARC no podría ejercer sus labores como parlamentario? Sí, lo que va a suceder con cualquiera de estos 10 congresistas no lo sabemos todavía, porque depende de la actuación de cada uno de ellos ante la JEP y las decisiones que tomen los magistrados de la Justicia Especial de Paz. Por ejemplo, si dicen toda la verdad, si contribuyen con la reparación de las víctimas, es decir, llenan las condiciones plenas para recibir lo que llamamos las sanciones propias del sistema, que no son sanciones privativas de la libertad, pero pueden ser restrictivas de la libertad.
Entonces la Justicia Especial de Paz, por ejemplo, los puede imponer como sanción que hagan algunas labores de desminado, algunas labores de erradicación de cultivos ilícitos, algunas labores de pedagogía en una región del país, algunas labores de proyectos productivos o de construcción de infraestructura. Si esas penas, que son las más blandas, llegan a ser incompatibles con el ejercicio de su actividad en el Congreso, pues prima el cumplimiento de esas penas, como esa pena es lógico. Una interpretación contraria sería como establecer una especie de patente de impunidad, de imposibilidad de cumplir aún las penas blandas, aún las penas propias, en virtud de acceder al Congreso, y eso sería una interpretación totalmente descabellada. Señor comisionado, en redes sociales ya tenemos varios televidentes que están respondiendo la pregunta que hemos planteado el día de hoy. Hemos consultado a nuestros televidentes qué opinan ellos de que integrantes de las FARC puedan participar en política sin haber respondido ante la justicia. Los comentarios son bastante críticos. ¿Usted qué le puede responder a ese sector de la opinión que no logra entender o por lo menos no acepta en este momento que personajes que hayan cometido ese tipo de crímenes ni siquiera respondan ante la justicia transicional primero y se les conceda ese derecho político, en este caso no solamente tener curules directas en el Congreso de la República, sino también tener un candidato presidencial como Timochenko? Muy sencillo, porque eso fue lo que se acordó en la negociación de paz, en el acuerdo final, lo que aprobó el Congreso, lo que aprobó la Corte Constitucional y lo que está avalado hoy como parte del ordenamiento jurídico colombiano, no solamente incluido en el acuerdo de paz, sino ya incluido en el acto legislativo número 1 del año 2017 que establece el propio sistema de la Justicia Especial de Paz y que avala lo pactado en el acuerdo de que no puede haber inhabilidades políticas, pero sin embargo establece la integralidad de las obligaciones que asumen los miembros de las FARC ante el sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición. Señor comisionado, y en cuanto a las disidencias de las FARC, existen sectores también que en este momento sospechan o por lo menos tienen serias dudas frente al papel que van a jugar estos grupos ilegales. ¿Usted cree que existe el riesgo, por ejemplo, que estos disidentes o aparentes disidentes de las FARC ejerzan algún tipo de presión en las regiones donde hacen presencia a favor del movimiento político FARC? No, lo que estamos viendo es una hostilidad de las disidencias de las FARC, que para claridad de los televidentes son aquellos que eran miembros de las FARC y que fueron expulsados de las FARC, expulsados por las FARC en el mes de diciembre pasado porque no hicieron parte del proceso, no se plegaron a la negociación, nunca marcharon a las zonas de concentración, no participaron en el proceso de desarme, se fueron del proceso desde el comienzo y fueron expulsados de las FARC por esa razón. Lo que estamos registrando es que han estado expresionando a miembros de las FARC y amenazándolos por el hecho de estar comprometidos con la legalidad, comprometidos con el proceso, comprometidos con la reincorporación y con la paz. De modo que no, yo creo que son especulaciones y es importante que la ciudadanía sepa la verdad de lo que está ocurriendo. Señor comisionado, hay otro punto que es bastante importante, teniendo en cuenta que ya las FARC van a participar en ese proceso electoral del próximo año. Dice que tiene que ver con los dineros que podrán ser utilizados por parte de este nuevo partido político. ¿Cómo va a controlar el Estado colombiano, es decir, en este caso el gobierno nacional, que dineros de las FARC que quizás no hayan sido entregados por parte de este movimiento sean utilizados precisamente dentro de esta campaña electoral y generen algún tipo de desbalance en favor de las FARC y en perjuicio de los demás partidos políticos? Lo que está en juego es demasiado valioso. Los incentivos que se incluyeron en el acuerdo de paz son muy poderosos para que las partes cumplamos los compromisos del acuerdo de paz. Por eso las FARC entregaron una lista de bienes mal habidos por alrededor de 1 billón de pesos de valor que están siendo en este momento recibidos y identificados y tramitados por las autoridades. Cualquier bien que ellos hubieran conservado, pues estarían incurriendo en la violación de una de las cláusulas del acuerdo de paz y estarían arriesgando todos los beneficios del acuerdo de paz. Eso sería necio, eso sería algo sin sentido.
Por otro lado, el Partido Nuevo, que ha sido reconocido ayer en su personería jurídica, va a gozar de financiación del Estado, como los demás partidos. Van a tener un centro de pensamiento para hacer una tarea de agitación ideológica y de preparar una plataforma ideológica y programática. Eso va a ser un apoyo del Estado para que ellos tengan recursos para hacer la política. Van a contar con financiación estatal de las campañas políticas como los demás partidos. Y van a contar también con los controles y las restricciones y las obligaciones y deberes que tienen los demás partidos. De modo que creo que tanto en el régimen ordinario como en las circunstancias específicas que caracterizan los compromisos de los miembros de las FARC, hay suficientes normas e instrumentos con uñas y dientes para garantizar que ellos no incurran en estas irregularidades. Señor Alto Comisionado para la Paz, para finalizar, porque sé que tiene otro compromiso, accedió a atendernos solo unos cuantos minutos. ¿Usted qué le puede responder a esos sectores de víctimas, como por ejemplo los familiares de los diputados del Valle, cuyos seres queridos fueron masacrados por parte de las FARC, luego de haber permanecido durante muchos años secuestrados? Algunos sectores de víctimas consideran una afrenta que, por ejemplo, integrantes de las FARC como Timochenko tengan la oportunidad, en este caso, de ser el candidato presidencial sin haber respondido precisamente por esos crímenes, por lo menos primero ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué dice el gobierno, o por lo menos qué les dice el gobierno nacional a estas víctimas? Le respondería que la principal garantía para las víctimas es el compromiso de no repetición. Y es lo que estamos asegurando con este acuerdo de paz. Los colombianos preferimos tener a Timochenko, a Márquez, al Paisa, a Santrich, a todos ellos haciendo política y no generando riesgos de seguridad, no mantenerlos comprometidos con actividades terroristas o delictivas o criminales. Es de lo que se trata este acuerdo, de cambiar la dinámica de la violencia por la dinámica de la democracia, las balas por los votos. Y la principal consecuencia de este acuerdo, con el cumplimiento de las obligaciones por parte de todos ellos, es que vamos a tener más tranquilidad y más paz. Pero además para las víctimas, que ellos van a comparecer ante la JEP, van a poner la cara, van a asumir su responsabilidad, van a contribuir a la reparación de las víctimas y van a recibir sanciones, aunque sean propias, pero si no admiten la verdad, van a recibir sanciones alternativas de entre 5 y 8 años de prisión. Y si no admiten nada y son derrotados en juicio, van a recibir sanciones privativas de la libertad en cárcel hasta por 20 años, que también hacen estas dos clases de sanciones incompatible el ejercicio de la política, aunque sean elegidos. De modo que el sistema está bien balanceado y con prioridad en los intereses de las víctimas. Pues señor Rodrigo Rivera, Alto Comisionado para la Paz, como siempre le agradecemos el tiempo que usted le entrega a nuestros televidentes. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, Jefferson. Con la personería jurídica reconocida al partido político de las FARC, la desmovilizada agrupación guerrillera quedó con vía libre para participar en los comicios del próximo año en Colombia. Este miércoles, 1 de noviembre, la denominada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común presentó a su candidato presidencial y a sus principales aspirantes al Congreso de la República. Cambiar las balas por los votos, las armas por las ideas. Era previsible tras pactar un modelo de paz que las FARC saltaran al ruedo de la política. Que nadie dude que vamos hacia la política sin armas. Sin embargo, lo hacen sin haberse sometido a la denominada Justicia Especial para la Paz, es decir, sin antes reconocer sus crímenes ni pagar las sanciones que debieran ser aplicadas conforme al modelo negociado. El acuerdo decía, y estaba de acuerdo, en que podrían presentarse como candidatos a la presidencia y que si fueran condenados por la justicia transicional tendrían que pagar su condena al mismo tiempo. En medio del debate que esto genera, lo cierto es que les llegó a las FARC el momento definitivo para entrar en la arena política, y llegó a pocas semanas de cumplirse un año de la firma del acuerdo final con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y a menos de 5 meses de las elecciones legislativas y escasos 7 meses de los comicios presidenciales.
La presentación oficial de los primeros candidatos de las FARC tuvo lugar este miércoles, un día después de que el Consejo Nacional Electoral le otorgara la personería jurídica al partido creado por esa desmovilizada guerrilla. El partido lleva como siglas las mismas del otrora grupo criminal, FARC, pero que ahora significan Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. A partir de hoy entramos de lleno en la contienda política de 2018 con candidatos propios para la presidencia y el Congreso de la República. Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko, ex jefe máximo de las FARC, será el candidato presidencial y su fórmula vicepresidencial, Imelda Daza, líder del movimiento Voces de Paz. Y contarán con una alternativa política para disputar la presidencia. El ex jefe negociador de las FARC en La Habana, Iván Márquez, encabeza la lista de candidatos al Senado, mientras que Jesús Santrich y Marco León Calarcá quedaron incluidos como candidatos a la Cámara de Representantes. Bogotá, Distrito Capital, Byron Yepes. Antioquia, Olmedo Ruiz. Valle del Cauca, Marco León Calarcá. Atlántico, Jesús Santrich. Y Santander, Jairo Quintero. De entrada al ejercicio político, las FARC no solo arrancan con un mínimo de curules garantizadas, 5 en el Senado y 5 en la Cámara. También ingresan al escenario electoral con recursos garantizados del Estado, 1.866 millones de pesos colombianos para gastos de funcionamiento y 1.698 millones para su denominado Centro de Pensamiento y Formación Política. Vamos con otro ángulo de opinión. Saludo en la ciudad de Bogotá, en Colombia, a la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia por el partido Centro Democrático. Bienvenida al programa de la noche. Gracias, Jefferson. Muy complacida de estar acá. Un saludo a todos los televidentes. Precandidata, para el partido Centro Democrático, ¿qué representa la candidatura presidencial del máximo líder de las FARC, en este caso de Timochenko, y la materialización de la participación en política que hoy quedó hecha luego de este anuncio en el que las FARC enumeró y mencionó quiénes van a ser sus congresistas desde el próximo 20 de julio? Pues Jefferson, televidentes, yo creo que es muy grave para Colombia que se estén lanzando a la política asesinos, secuestradores, extorsionistas, reclutadores de niños, que utilizaron el poder de las armas para violar mujeres, para asesinar colombianos, para poner bombas en los pueblos más pobres de Colombia, y que con las manos llenas de sangre, quitándose apenas el uniforme, sin pagar un solo día de cárcel, puedan entrar a la política. Es una afrenta a la democracia colombiana, que muestra, entre otras cosas, Jefferson, que los que estuvimos en el no nunca mentimos, y que quien mentía era el gobierno, que siempre insistió en que no era cierto que los criminales de lesa humanidad pudieran entrar a la política. Pero eso era muy claro en los acuerdos, porque los acuerdos dicen que las sanciones que impone la JEP no pueden impedir el ejercicio político de los miembros de las FARC, es decir, no puede haber ninguna sanción real. El señor comisionado, a quien oíamos hace un rato, de pronto no ha leído adecuadamente los acuerdos y conviene que lo haga, porque los acuerdos son muy claros en que las sanciones de la JEP no pueden obstruir los derechos políticos de los miembros de las FARC. ¿Eso qué significa? Que si les impusieran una detención en un departamento, que es lo máximo que les pueden imponer, en un área grande porque no van a tener cárcel, pues simplemente esa sanción tampoco la cumplirían. Entonces, creo que queda claro que es un proceso de impunidad, es un proceso donde los premios son para los violentos y las víctimas y los colombianos no recibimos nada a cambio. Porque si usted se pone a pensar, como cualquier colombiano lo está haciendo hoy, ¿qué fue lo que nos quedó a los colombianos de este acuerdo? Evidentemente el balance es muy pobre. Para los miembros de las FARC, impunidad total. Para los miembros de las FARC, regalo de 10 curules en el Congreso, sin requerir votos. Para los miembros de las FARC, 1.600 millones de pesos para el Centro de Pensamiento, 1.800 millones de pesos para su partido, además de todas las prebendas adicionales. Para los colombianos, nada, porque la violencia queda exactamente igual.
las disidencias de las FARC, que ya son 22, con presencia más o menos en 70 municipios de Colombia, ya son más grandes que el propio ELN, de manera que cesación de la violencia no nos deja ese proceso. Tampoco nos deja nada en términos del negocio terrible del narcotráfico y la minería ilegal, porque todo lo contrario lo que ha hecho es florecer el negocio del narcotráfico en el país, donde incluso ya el gobierno busca la impunidad para los cultivadores de 3.8 hectáreas. Y finalmente lo que nos queda a los colombianos es seguir sacándonos plata del bolsillo para pagarle nuevos premios a los narcoterroristas de las FARC. Precandidata, tenemos muchas preguntas que también se hacen nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche y por supuesto respondiendo esa pregunta que hemos planteado el día de hoy. Algunos de ellos aseguran que nunca van a votar por Timochenko, tampoco por ninguno de los candidatos al Congreso del partido FARC, pero que ellos tienen el derecho de participar. ¿Usted qué responde ante ese tipo de argumentos? Es que no hace falta que voten, es que el gobierno les regaló las curules, eso es lo grave, que hoy, antes de que iniciemos las elecciones, ya hay 10 representantes de las FARC, además de las 16 circunscripciones especiales diseñadas con mapa para que ellos puedan obtener esa representación política. No hace falta que ningún colombiano vote, porque de todas maneras van a tener la representación política y van a tener los dineros que no son, como dice el doctor Rivera, comparables a lo que reciben los otros partidos. Las FARC recibe más que los demás partidos y lo que recibe no depende de su representación en Colombia. Y lo que es grave es que no se trata aquí de cambiar balas por votos, porque si las garantías de no repetición que prevé la justicia como con su propia existencia, que es decir, yo sanciono a una persona y entonces no va a repetir, y entonces nos dicen, no hay necesidad de repetirlo porque el compromiso de Timochenko y los genocidas de las FARC es que no van a volver a cometer las matanzas que venían cometiendo. Eso no sirve, porque es que las garantías de repetición, de lo que se trata la ley penal, no es simplemente de la conducta del individuo, es decir, de si el narcoterrorista Timochenko va a seguir o no asesinando. Se trata del mensaje que se le da a la sociedad, y el mensaje que le queda hoy a la sociedad colombiana es que usted puede cometer cualquier crimen, incluso crímenes de lesa humanidad, y después negocia con el gobierno y no tiene que pagar ni un solo día de cárcel, que además le regalan plata y le dan curules en el Congreso. Entonces, garantías de no repetición en este país no hay. Este es precisamente el caldo de cultivo para generar nuevas violencias. Es que fíjese lo que ha venido pasando con el ELN, que aumenta su violencia para poder obtener los mismos beneficios. Lo que pasó con el clan Úsuga, hoy llamadas autodefensas gaitanistas, ya dicen que tienen un discurso político para poder seguir delinquiendo y después recurrir a las negociaciones de impunidad. Las garantías de no repetición tienen que ser garantías donde la sociedad como colectivo entienda que hay crímenes que no se pueden cometer y que si se cometen, entonces usted queda fuera de la política. Lo que no significa que las FARC no puedan hacer política, lo pueden hacer con la señora Imelda Daza, por ejemplo, que son personas de su misma ideología, con sus mismas ideas, pero que no tienen malas manos manchadas de sangre. De eso es de lo que se debía tratar la negociación. ¿Quieren hacer política? Muy bien, háganlo con los miembros que ustedes tengan que no estén manchados de sangre, que no sean responsables de crímenes de lesa humanidad, pero adicionarle a la descomposición política de colombianos en la democracia, llenos de ladrones, además asesinos y secuestradores, es un flaco servicio a nuestra democracia. Precandidata presidencial, como lo mencionamos al comienzo de esa entrevista, usted hace parte de los precandidatos del Partido Centro Democrático y posiblemente tendrá que enfrentar a alias Timochenko, que es el jefe máximo de las FARC en este momento. Si el Partido Centro Democrático llegase a ganar esta elección, ¿qué posición tendrían específica frente a la conformación ya de este partido político que, dicho sea de paso, es una realidad? ¿Hay alguna reversa, hay alguna manera de reversar esta legalidad que se le ha dado a esta decisión que tomó las FARC basada en ese acuerdo de paz?
Claro que sí, Jefferson, televidentes. Nosotros hemos propuesto 3 cambios a los acuerdos de La Habana, utilizando el artículo 377 de la Constitución, que es un mecanismo de control de los ciudadanos colombianos frente a los congresos. Hemos presentado ante la Registraduría Nacional un comité promotor para la recolección de firmas para convocar 3 referendos o convocar un referendo con 3 preguntas. La primera, si los colombianos queremos una jurisdicción especial diseñada por el gobierno más corrupto de la historia de Colombia, que es el gobierno de Juan Manuel Santos, con los narcoterroristas más sanguinarios de América, que son las FARC, que escogen 5 personas que nadie conoce, que no representan a ningún colombiano, 3 de ellos extranjeros, todos de ideología de izquierda, para venir a juzgar a los colombianos y a los miembros de las Fuerzas Armadas. Nosotros creemos que eso es inconveniente, pero sobre todo creemos que son los colombianos los que deben decidir. El segundo cambio, la representación política. Nos parece muy bien que las FARC hagan política, pero que lo hagan con sus miembros que no tienen las manos manchadas de sangre, que no han cometido delitos de lesa humanidad y que no han cometido graves crímenes de guerra. Y por eso también estamos recogiendo firmas. Y lo otro, que esos acuerdos no pueden estar en la Constitución ni pueden ser criterio de interpretación de la Constitución. La democracia en Colombia tiene que tener plena vigencia y cuando un gobierno gane tiene que tener la oportunidad de imponer sus propias prioridades y no las del narcoterrorista y el corrupto Juan Manuel Santos. Y por eso hemos invitado a la ciudadanía a firmar las 3 planillas del referendo ya con 3 cambios, donde creemos que se va a solucionar este problema, porque mire, el siguiente gobierno, no importa cuál sea, va a tener que convocar este referendo porque estamos seguros de que el 1.800.000 firmas que vamos a recoger van a ser válidas y va a haber la obligación de llamar a este referendo. Y serán los colombianos, con su voto libre, los que decidamos si queremos que los terroristas nos juzguen, si queremos que sigan teniendo representación política y si queremos esos acuerdos en la Constitución. Precandidata presidencial Paloma Valencia, le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes del programa La Noche. Muchísimas gracias a ustedes y una feliz noche para todos. Feliz noche. Vamos a hacer una primera pausa. Los invitamos a que sigan participando a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. También pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Timochenko, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué opinan ustedes de que integrantes de las FARC tengan la oportunidad de participar en política sin haber respondido antes por sus crímenes ante la justicia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Cuando regresemos de comerciales estaremos con la candidata a la vicepresidenta de Colombia por parte del movimiento político FARC, Imelda Daza. Nos estará acompañando desde otro ángulo de opinión frente a lo que representa la participación en política de las FARC y responderá a las críticas que diferentes sectores han hecho de que se dé esa participación sin que los integrantes de las FARC, que tienen cuentas pendientes con la justicia, respondan ante ella. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.